Seguimos en la tertulia, estamos en viernes, es 12 de noviembre del año 2021 y nos acompañan Alejandro Aval, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitada esta mañana la profesora Alex Macei. Segundo tema. Hoy llega a su fin la COP26, la cumbre del clima de Naciones Unidas que tiene lugar en Glasgow, Escocia. Los casi 200 países presentes en este encuentro estaban inmersos en las últimas horas en las negociaciones para aprobar en esta jornada un documento que incluya compromisos más importantes para reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero y de ese modo lograr que el calentamiento del planeta no supere 1,5 grados por encima de los niveles de la era preindustrial, que ese es el objetivo de fondo. ¿Qué opinión tienen ustedes a propósito de esta cumbre? ¿Cómo están siguiéndola ahora que ya transcurrieron varios de los días previstos? ¿Han mejorado o empeorado la sensación que tenían antes? La semana pasada, en su telegrama, Juan planteaba una visión muy crítica. ¿Vamos a recordar por dónde iba Juan? ¿Juan? ¿Yo lo tengo que recordar? Sí, sí. Bueno, yo creo que es un fenómeno político. Es un fenómeno político y si, bueno, y eso entonces exponer por qué. Sí, adelante. Bueno, el cambio climático es permanente en la Tierra. Hubo 5 glaciaciones, es decir, 5 avances de los hielos y por lo tanto 5 calentamientos globales posteriores que derritieron esos hielos. El cambio climático es un fenómeno natural, repetitivo, muy poco dependiente de la acción humana, como es obvio, puesto que solo en la última glaciación existían seres humanos. En la última glaciación, para fijar un poco las ideas, empezó hace unos 150.000 años y hace unos 15.000 años empezamos a salir de la glaciación. De modo que razonablemente continuamos saliendo de la última glaciación, que es conocida como glaciación de Würm. Ahora, ¿por qué es un fenómeno político? Yo creo que es un fenómeno político encabezado por Europa, y que es una lucha económica de Europa contra el resto del mundo. Es decir, está luchando contra Estados Unidos, y eso se manifiesta por el dólar, es decir, con el combate de la moneda. Esta lucha la había empezado De Gaulle cuando decidió que el comercio se había que hacerlo en oro, luego siguió con el ECU cuando se creó la primera moneda virtual europea, luego con el euro. Está en lucha contra Rusia por razones políticas históricas. Está en lucha por el Islam, por un lado por el terrorismo y por el otro lado por la invasión de emigrantes islámicos a Europa. Está en lucha contra China porque es un coloso industrial que presumiblemente se está tragando a Europa, porque Europa es uno de los principales mercados a los cuales apunta China. De modo que cada uno, por una razón particular, Europa tiene enemigos. ¿Y qué camino eligió para esto? Eligió combatirlo con el petróleo y el carbón. Es decir, que Europa, que creó la revolución industrial a partir del carbón y luego del petróleo, ahora descubre que sus enemigos, los que los rodean, están haciendo lo mismo que ella y entonces quiere combatirlo. Y entonces ha inventado eso. Es decir, China es el principal consumidor de carbón, los países musulmanes son los principales productores de petróleo y de paso Noruega y el Reino Unido, que están fuera de la Unión Europea, son productores de petróleo. Rusia también es un país petrolero. Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo y el principal contaminante. En fin, de modo que es clarísimo para mí, es Europa luchando contra la revolución industrial que le están haciendo sus competidores externos, y han inventado este tema de la responsabilidad humana y del carbón y del petróleo por el cambio climático. Pero a ver, para dar paso después a los demás integrantes de la mesa, quiero entender. En definitiva, tú sostenés que no hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que no es necesario, que el cambio climático va a tener lugar igual.
Exactamente, el cambio climático va a tener lugar igual. Lo que hay que hacer es frenar la contaminación. Lo que importa del uso del petróleo, del carbón, es la contaminación. Pero es mucho más importante la basura, la contaminación de los océanos, la eliminación la desaparición de los bosques, la desaparición de animales y vegetales. Es decir, todo eso es mucho más importante que lo del anhídrido carbónico y lo del metano. Ajá. O sea, terminando de pasar en limpio, ¿a ti te parece bien que se reduzcan las emisiones de gases, por ejemplo, de efecto invernadero? Pero lo que está señalando es que aún si se lograra un acuerdo fantástico, por ejemplo, ahora, y ese acuerdo después se cumpliera, igual el calentamiento va a continuar. Y sus consecuencias se van a dar, las inclemencias climáticas frecuentes, la suba de agua, la suba del nivel del mar, etcétera. No, eso no. Esa catástrofe no. Lo que yo decía en mi telegrama anterior es que los vikings en el año 1000 le pusieron tierra verde, nombre tierra verde a Groenlandia. Groenland quiere decir tierra verde, porque era verde, es decir, no estaba tapada de hielo. En el año 1000 Groenlandia no estaba tapado de hielo, y entonces quiere decir que lo que va a pasar es que cuando salgamos de esta pequeña glaciación, entonces vamos a volver al estado de Groenlandia verde, nada más. Bueno, como punto de partida para la discusión, no está mal, ¿no? No está mal la exposición de Juan. Entonces, Gonzalo, tú que eres tan afín a los organismos internacionales y al multilateralismo, ¿qué le contestás? Bueno, yo en primer lugar, yo no estoy en condiciones de contrarrestar los argumentos de lo que pasaba hace 150.000 años y 15.000 años, porque realmente nunca he estudiado ese tema, así que no lo conozco. Sinceramente, Juan lo dice y lo tomo por bueno lo que está diciendo. Le agradezco la aclaración posterior que hizo, porque efectivamente yo estaba diciendo entonces que estamos en contra de hacer algo por este medio ambiente que se está deteriorando en forma catastrófica, más allá del calentamiento o enfriamiento global. Nosotros estamos destrozando la naturaleza por los motivos que no solo la polución del aire, de las aguas, de la tierra, la destrucción de los suelos, y todo eso tiene que parar. Y todo eso es muy difícil que pare hasta que no salgamos de esta lógica de producción extractivista, donde si yo tengo un buen proyecto que es rentable en términos económicos, el banco me presta la plata, entonces yo lo llevo a cabo y le devuelvo la plata al banco. Y el banco no se fija, y dentro ni el empresario, ni el emprendedor, se fija cuánto de capital natural se pierde. Es decir, la pérdida de capital natural, entendida en términos de suelo, de calidad del aire, de extinción de especies, de eso, simplemente no figura en los estudios de factibilidad. Entonces, hasta que eso no entre, nosotros vamos a seguir con esta lógica extractivista, y yo creo que eso está causando daños muy grandes y se tiene que frenar. Ahora, yo sobre el argumento general de si la Tierra se está calentando progresivamente, estoy contento de que Juan haya dicho que es una mini desglaciación, si lo entendí bien, es decir, que dentro de algunos años, pero si estamos hablando en términos de miles de años, seguramente nosotros no tenemos mucho de qué preocuparnos, pero me gustaría preguntarle cómo ve él la evolución de esto hacia adelante, si es que cuánto va a demorar este ciclo en que ahora la Tierra se está calentando. Y es todo lo que tendría para decir, porque realmente no. Desde la audiencia también hay comentarios a propósito de la intervención de Juan. Por ejemplo, Magdalena discrepa, dice, los cambios climáticos han existido, claro, el problema es el tiempo en el que está ocurriendo el cambio climático esta vez, la rapidez. No da el tiempo a que las especies ni el componente mineral y abiótico se adapten a ese ritmo, señala la oyente. Y separar las emisiones de CO2 y de metano de los demás problemas ambientales también es un error, sostiene. Obviamente debe tener toda la fundamentación. Esto es un WhatsApp, ¿no?, breve que ha mandado. Supongo que Juan tendrá después comentarios para hacer. Pero sigo con Alex ahora. Yo tuve la oportunidad de participar en el año 92
en aquella gran conferencia, se acordarán ustedes, que se hizo en Río de Janeiro, la ICO Río, y realmente en ese momento se analizaba no solamente el problema del calentamiento global, que no era tan importante como ahora, sino que se analizaban también otras perspectivas, que a mí me dejó muy ilusionada entonces, porque se hablaba de un cambio civilizatorio, de mejorar las condiciones de vida, de que funcionaran los estados y los países en forma más equitativa. Pues yo soy un poco romántica y me vine muy entusiasmada. Ahora me encuentro con que, bueno, más allá del tema geopolítico que plantea Juan, creo que igualmente una de las cosas que parece ser importante es una señal, y no más que una señal, de la posibilidad de que hagan un acuerdo, aunque no trascendente en lo que tiene que ver con el tema de la contaminación, pero sí por lo menos un acuerdo político que marca una señal entre China y Estados Unidos. Los ambientalistas dicen que es inadmisible, que mientras no se pongan condiciones y no se aclare un poco más esto, no sirve de mucho, pero de todos modos hay países que ya están haciendo cosas y acá también tendríamos que pensar un poco más en este asunto. Chile, por ejemplo, tiene controlado el tema de las emisiones de carbón. No se puede prender fuego cualquier día, en cualquier momento. Y eso desde hace mucho tiempo. Claro, ellos tienen un problema de la contaminación del ambiente que es muy fuerte. Pero yo leí ayer, como motivo de esto, que hasta contamina en el ambiente los funerales, decía un artículo, pero quiere decir los muertos. Un muerto produce la contaminación igual a lo que consume un avión desde de París a Nueva York. Es algo increíble, ¿no? Porque realmente digo, y más ahora con el tema de las medicaciones y de no sé cuánto, parece que la desintegración de los organismos humanos es muy complicado. O sea que si vamos a todo esto, va a ser difícil no morirse para no contaminar. Bueno, mira, hay más polémica por el planteo de Juan, pero también hay coincidencias. Por ejemplo, Gustavo se apoya, estriba así en las consideraciones geopolíticas que estarían de por medio. Dice: Europa depende de otros por la energía. Hoy mismo Lukashenko, ¿no?, el hombre fuerte de Bielorrusia, amenazó con cortarle el gas a Europa. Argelia se lo corta parcialmente porque el gasoducto va por Marruecos. Las energías renovables son la defensa de Europa para no depender más de sus enemigos, sean Rusia, Argelia, Irán. Es una estrategia que le llevará 4 o 5 años. Totalmente de acuerdo con Juan, es geopolítico. El cambio climático no depende de esas energías, pueden ser mejor administradas sin cambiar la matriz brillante. Bueno, acá tenés un hincha tuyo, Juan. Agradecele a Gustavo que te dio para adelante. ¿Agregarías algo? No. Creo que es política, es decir, creo que es claramente política. Bueno, pero te digo que siguen por otro lado las diferencias, ¿no? Acá María señala: el cambio climático es natural y al mismo tiempo antrópico, ¿no? ¿Qué quiere decir antrópico? Con base en el ser humano, ¿no? O sea, causado por el hombre. Sí. Claro, el cambio climático tiene 2 componentes, dice el oyente: la natural y la antrópica, la que viene del ser humano. La fase antrópica es la que provoca la aceleración del calentamiento. Seguimos, Alejandro. Igual que Gonzalo, no puedo hablar de lo que hablaba Juan sobre lo que pasó hace decenas o centenares de miles de años. No conozco el tema, apenas he oído alguna vez algo parecido a lo que dijo Juan. Le creo que está bien informado, como suele estarlo siempre. Ahora, lo primero que se me ocurría es que con comentarios como el tuyo, Juan, que no me parecen mal, capaz que el que estaría muy contento es Donald Trump. Pero bueno, eso es otro tema, que estaba en contra del cambio climático. Pero bueno, ya, eso es, digo, de que el hombre pudiera influir sobre el cambio climático. Ahora, ¿estás acusando a Juan de simpatías por Trump? No, en absoluto. No, estoy diciéndolo más. Nada. Bueno, algo que trata de ser un chiste. Una butada, digamos. No, una burla, no, bueno. El tema concreto. Butada, lo dije en francés para que fuera un poquito más. Bueno, perdón, sí, te entendí burla, disculpa. Bueno, volviendo al tema.
las conferencias son conferencias sobre el cambio climático. Exactamente la COP lo que dice, la sigla es eso. Claro. Y es la 26ª conferencia sobre el cambio climático. Que de acuerdo con lo que nos dice Juan, quizás debería haber sido conferencia sobre la contaminación. Podría ser más apropiado porque por más que las reflexiones del oyente de que, bueno, la labor del hombre ayuda a acelerar el cambio climático, lo cierto que lo que nos plantea Juan es que lo más grave no es el cambio en sí, que no lo podemos manejar demasiado, sino que lo que más nos joroba, y lo cual parecería que es clarísimo, es la contaminación. La contaminación brutal que tiene el mundo moderno y que empezó en la era industrial prácticamente, porque si lo queremos, por lo menos la labor humana empezó ahí, muy, muy atenuadamente, pero con el paso de los años se ha ido acelerando hasta límites absolutamente graves en el momento actual, o que parecen serlo. Y es cierto que el control del carbono y del metano seguramente ayudan a evitar la contaminación, pero lo que no van a ayudar, según lo que nos dice Juan, por lo menos de una manera significativa, es a detener el cambio climático. Eso va a ocurrir inexorablemente, ¿no, verdad, Juan? Así lo planteás. Eso es así. Ahora, de todas maneras, mucho más importante, según tu punto de vista, y que parece bastante compartible, es la contaminación. La contaminación, y bueno, en ese sentido Uruguay ha tenido una política bastante acertada. Siguen embromándonos con el tema de los vacunos y el ganado y qué se puede hacer, y la producción de metano a través de la ganadería, pero hombre, la energía es toda energía renovable, o prácticamente toda la energía de Uruguay es energía renovable hoy día. Eso es fantástico. Es un logro de Uruguay. No prendemos más la usina Valle ahí en la Rambla Sur, para decir algo importante, porque no era la única que había. En el interior también había otras usinas, o las hay. Pero últimamente sí la estamos prendiendo, o estamos prendiendo centrales térmicas, Alejandro, para exportarle a Brasil, ¿no? Para exportar a la región donde hay necesidades de energía eléctrica. Bueno, sí, es cierto. Dicen que no mucho, no sé cuál es la incidencia, pero para la energía de Uruguay hoy día sería innecesario. Es un cambio, la matriz energética del cual se viene hablando hace muchísimos años, pero que se ha ido concretando en los últimos años. Yo me acuerdo del ingeniero Ruperto Long en unas conversaciones que teníamos en la época de los finales de la dictadura, diciendo para dónde tenía que ir el Uruguay, y Rupert Long insistía muchísimo con que teníamos que ir a la producción de energía eléctrica a través del viento, que era, lo único que había en aquella época eran los Wichalter en las estancias, la verdad, que te producían energía para cargar la batería, para alimentar un poquito el casco de las estancias. Y ahora resulta que tenemos molinos por todos lados, y eso junto con las represas, nos hacen aparecer como algo raro en el mundo, ¿no, verdad? Creo que en Chile también están en un panorama parecido, creo. Pero no es lo general en absoluto. Lo que el Uruguay tendría que trabajar más, dicen, es el tema de la ganadería y el metano que produce la ganadería, sin contar lo que dijo Alex de los cadáveres, que eso no sé cómo funciona, pero que es una cosa bastante tétrica, pero capaz que también hay que enfocarlo. Pero lo de la ganadería, yo oí algún comentario de que se podía, de algún técnico en los últimos días, de que se podía enfrentar eso con algunos cuidados en la alimentación del ganado. No para llevarlos a la vida no salvaje, por decirlo en términos prácticos, sino el tipo de pasturas que se le podrían dar al ganado para su alimentación y la manera de faenarlo, etcétera. Hay una serie de líneas de trabajo, que existen a efectos de reducir las emisiones de metano en la ganadería. Las explicaba el doctor Walter Betgen en una entrevista que hicimos en estos días acá en Perspectiva. Él es el vicepresidente de LINEA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Señalaba además que se está trabajando, que ya se está desarrollando acciones en esa dirección. Investigación científica por un lado
y acciones por otro, ¿no? A mí me gustaría mencionar... Sí, que no apuntan a llevar el ganado al establo, ¿eh? O sea, no es la idea de tener el ganado encerrado en el establo. No, para nada. Por lo menos por lo que vi. Yo quiero hablar del ganado, una cosita sobre el ganado. Supongamos que eliminemos todas las vacas. Lo que va a pasar es que el país se va a poblar de otros herbívoros para comerse el pasto. Por ejemplo, los venados que teníamos antes de las vacas. Y van a producir la misma cantidad de metano. ¿No? Claro. Es decir, que en definitiva, esto está en equilibrio con la naturaleza, ¿no? Es obvio que está en equilibrio con la naturaleza. Está bueno que hagas esa puntualización porque hay voces que son tan radicales que piensan efectivamente en liquidar la producción ganadera, ¿no? El debate se va de mambo a cada rato en estos asuntos hace años, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido yo recomiendo que se lean los trabajos que ha hecho González Guyer, que están publicados en el CURI precisamente sobre este tema del metano y cómo el metano producido por la agricultura de forma tarde o temprano se recicla. Lo que no se recicla es la explotación de gas y de petróleo, porque eso se extrae de la tierra y se quema y eso produce carbono y el carbón. Sí, que eso no se compensa con nada, digamos. Pero yo las usinas de carbón, las usinas de carbón producen electricidad en base a carbón, como dicen que está ocurriendo por las necesidades energéticas de China en este momento, que sigue instalando nuevas... Claro, pero te digo, como decía Juan, la vaca necesita pasto. El pasto para crecer y cumplir su función clorofiliana necesita de carbono. Entonces el pasto absorbe el carbono que la vaca emite. Es decir, eso es un ciclo. Claro. Es distinto al carbón que se extrae y se quema y va a la atmósfera y queda ahí. Ahí yo quería poner énfasis en otra cosa porque Emiliano me mencionó el multilateralismo. Exacto. Yo creo que el mundo en su conjunto, y no creo, Juan, que Europa tenga la fuerza hoy día de imponerle esto al resto del mundo si el resto del mundo no lo quiere. Yo creo que la única posibilidad de enfrentar todos estos problemas de medio ambiente, tanto el del calentamiento climático como el más importante de la contaminación general y la destrucción de la naturaleza, es con acuerdos globales en que todos los países participen y todos los países tengan voz. Ahora ustedes fíjense que en esta COP26 la resolución es que para tratar de ayudar a este catastrófico problema que es el cambio climático, los países desarrollados destinaron o han decidido destinar $100.000 millones a los países subdesarrollados para que puedan compartir esta pelea con ellos. $100.000 millones, parece una cifra muy grande, pero si se la compara con los 3 millones de dólares que se gastan en armamentos, te das cuenta que si vamos a empezar a arreglar el mundo, hay muchas cosas más que arreglar antes que esto. Y si los organismos multilaterales van a convertirse en organismos eficientes, es hora de que los países que tienen el poder estén dispuestos a enfrentar los problemas reales y a poner la plata en tratar de solucionarlos. Sí, agrego además, Gonzalo, que hay antecedentes en organismos internacionales y en cumbres de estas también, las propias cumbres del clima, de compromisos que han asumido, por ejemplo, varios de los países desarrollados en cuanto a aportes de dinero, ya sea por financiamiento, ya sea por créditos no reembolsables, que después no se han cumplido, ¿no? Alex, terminamos contigo. Bueno, muy bien. A mí, de todos modos, me parece que es importante que nos dé esto la oportunidad de discutir, de repensar en el mundo que vivimos, de tratar de generar una sociedad más solidaria. Esas cumbres nos acercan a otras modalidades, a otra gente que piensa y vive de otra manera. Y más allá de que es cierto que estamos en el interglacial, como dice Juan, en el periodo interglacial, creo que de todos modos tenemos que mejorar la convivencia humana en este mundo. Y bueno, yo ya les digo, soy muy romántica, pero creo que esa es una de las cosas que hay que avanzar. Y estas cumbres para algo de eso sirven. O sea, pese a que se las puede criticar por el burocratismo, por el gasto que implican, por la ineficiencia. Igual
Te Pero quedás creo que con tienen el vaso medio lleno. el valor de poder juntarse. No, hay cosas que son inexplicables. En plena pandemia que tuvimos ahora con el COVID, cuando es un problema que casi está estudiado, que tiene que ver también con lo que es la globalización del mundo, que no exista la cooperación entre los países para resolver estos problemas. Yo escuchaba hace poco un seminario en el que estaba Enrique Iglesias y otros, y decían, no puede entenderse que no se junten los países para tratar de resolver los problemas generales. Entonces, me parece que por ahí también, aunque mucho más allá de eso no se vaya, algunos críticos decían que bueno, que si bien estos acuerdos a veces no se cumplen y se aportó bastante poco de parte del acuerdo China-Estados Unidos, de todos modos, China tiene la costumbre de cumplir más de lo que dice que va a cumplir. Ajá. Mientras que a veces en Estados Unidos pasa lo contrario. Por lo cual, de repente, algún avance puede haber. Juan, ¿no te convence? ¿No te sacan de tu escepticismo? No, yo pienso que no. Yo pienso que es político, es decir, y vamos a ver la resolución fantástica que va a salir. Va a salir una resolución que no dice casi nada y que además no se va a cumplir nada. Así que eso es lo que va a pasar. Ya volvemos, quedan unos minutos finales de esta tertulia para escuchar las inquietudes que haya traído cada uno de los integrantes de la mesa.